Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Hermanos, hace un tiempo atrás fue un evangelista que, visitando un grupo de hombres que estaban condenados a muerte en una prisión, dice que cuando él estaba enseñándoles, dice que se levantó un hombre de los que estaban ahí, de los que estaban prisioneros, un hombre fuerte y de aspecto inteligente, estaba atento oyendo lo que el evangelista estaba hablando. Luego el hermano preguntó que si querían arrodillarse mientras él oraba. Y antes que se arrodillasen, ¿verdad?, el hombre le dijo: ¿puede usted explicarme una vez más lo que debo hacer para ser salvo? Le dice: quiero saber cómo llegar al cielo. Hermanos, y esa pregunta en la Biblia la encontramos mucho, ¿verdad?, de hombres que preguntaron cómo llegar al cielo. Y en esta tarde voy a titular esta enseñanza el Evangelio Eterno, y vamos, hermanos, muy contentos a abrir nuestras Biblias en nombre del Señor ahí en San Mateo capítulo 9. Vamos a dar lectura ahí a una parte. San Mateo capítulo 9. Vamos a leer el versículo 35. Gloria a Dios. San Mateo 9, 35. Si les invito, si son tan amables, se pongan en pie y vamos a darle lectura a esta parte. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor, San Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos gracias en este momento porque nos permite, Señor, esta oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, Señor, en esta tu casa de oración. Te pido tu bendición para cada uno de tus hijos, Señor, por las personas también que nos visitan. Te pido que tú, Señor, derrames de tu gracia, aquel que viene enfermo, aquel que viene con alguna necesidad. Señor, yo te pido que en esta tarde obres bondad en cada uno de nosotros, porque tú eres un Dios bueno y reconocemos que tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos. Señor, con esta confianza nos acercamos. También te pido que nos ayudes, que tu palabra pueda correr libremente en cada uno de nuestros corazones. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria. Gracias, hermanos, y tomen su lugar. Aleluya. En esta ocasión, acerca del Evangelio Eterno, aquí esta parte que hemos estado leyendo se nos habla del trabajo del Señor. Voy a enseñar unas ilustraciones, hermanos, ahorita, y cuando en las ilustraciones no significa, ¿verdad?, de que sea así como estoy presentando la
presentación es solamente una ilustración, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, en uno de los mandamientos, que no nos haremos imágenes de Dios, ¿verdad?, ni de ninguna otra cosa creada. Y con las presentaciones que a veces enseño, no significa, hermanos, de que estoy haciendo una imagen, sino simplemente trato de ilustrar, ¿verdad?, lo que el escritor, él en sus palabras vio, ¿verdad? Entonces es lo que más bien tratamos de hacer, ¿verdad? Una ilustración solamente en esto. Aquí, hermanos, voy a hablar un poquito acerca del Evangelio, que el Evangelio, hermanos, es algo grande que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y el Evangelio, pues, es eterno, ¿verdad? Y aquí la parte que leímos, ¿verdad?, el método que el Señor usó, ¿verdad?, fue uno solamente para alcanzar a la gente. Y dice ahí que recorría la zona buscando gente. Es decir, Él no se quedó esperando a que la gente viniera a Él. Si ponemos ahí la primera presentación y luego comentamos. Ese es el método que el Señor usó. Fue uno solamente, y la Biblia nos dice que Él alcanzaba a la gente, y el método fue que Él recorría la zona, recorría la región, buscando gente, ¿verdad? Él no se quedó, hermanos, allí en Jerusalén, el Señor, esperando a que la gente viniera a Él. Él salió, hermanos, y la mayoría de la gente no vendrá, hermanos, aquí. No saben que tienen que venir. Tenemos que salir a buscarlos, aleluya. Tenemos que salir en ocasiones a hablarles, ¿verdad? Porque es el método que el Señor nos enseña a través de su palabra, y eso es lo que Él hacía. Él recorría las regiones, buscaba a la gente, les hablaba a la gente, hermanos, y Él tenía misericordia de la gente. Los lugares del ministerio de Jesús, que es la segunda ilustración, ahí vamos a ver los lugares que Él usó para ir a predicar el Evangelio. Pues literalmente, ¿verdad?, el Señor fue a todas las partes de su región. Dice la Biblia, hermanos, que fue esta parte que leímos, dice que Él fue a las ciudades, a las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el Evangelio. Y dice que cuando Él iba, dice que y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, literalmente, el Señor fue a las aldeas, fue a las ciudades, fue al campo, hermanos, a llevar la palabra, a llevar el Evangelio. Fue a las sinagogas, a los montes, a la orilla del mar. Viajó en barcos para ir a un lugar a otro. Él se acercó aún a los cementerios, ¿verdad? En aquella ocasión, cuando aquellos hombres que estaban endemoniados vivían en los sepulcros, el Señor se encuentra con ellos. Entonces fue a los cementerios, aún fue a los hogares, fue a visitar los hogares del Señor, hermanos, con el propósito de llevar su Evangelio, con el propósito de enseñar, hermanos, la palabra que Él tenía, aleluya. Y esto es, hermanos, lo que nos muestra la Biblia. Y su misión de Él, hermanos, fue mostrar compasión. Si vemos la tercera, ahí dice que su misión fue mostrar compasión. Hermanos, cuando Jesús vio a la multitud y veía a la gente, dice que Él se conmovía,
por las necesidades espirituales de la gente. Vio el vacío que había en ellos, hermanos, vio que había soledad en los corazones, había perturbación, había falta de propósito en la gente, y él, hermanos, entendió y fue conmovido por las necesidades espirituales de la gente. ¿Y cuántos creen, hermanos, que todavía el Señor se conmueve? Gloria a Dios. Él sabe nuestra necesidad, ¿verdad? Él sabe, hermanos, cuál problema usted está pasando. Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe su soledad que usted está pasando. Hermanos, Él sabe todo porque Él es el mismo, aleluya. Y así como Él tuvo compasión, hermanos, de aquella gente, el Señor sigue teniendo compasión, hermanos, en este tiempo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos le alaban al Señor? Hermanos, porque servimos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios bondadoso, a un Dios, hermanos, que todo lo puede, aleluya. Entonces el Señor, hermanos, Él vio que había soledad, no había propósito en aquella gente, hermanos, es decir, que el pecado los aplastaba, hermanos. ¿Por qué? Porque no se les predicaba la verdad, sino solamente la gente oía ideas de los religiosos, pero en realidad esa gente estaba muerta en sus pecados, estaban enfermos espiritualmente, estaban enfermos físicamente, y el Señor, cuando Él comienza, hermanos, su ministerio, Él tiene compasión de la gente, aleluya. Y Él dice a los discípulos, a la verdad, les dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, mas son pocos los obreros, aleluya. El trabajo es mucho, pero no hay personas que quieran hacer el trabajo. Y el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, aleluya. Y todavía el Señor busca obreros, aleluya. Lo busca usted, aleluya, porque Él quiere usarlo, Él quiere hacer grandes cosas, porque el trabajo es mucho, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, no se les predicaba la verdad, sino más bien eran ideas, hermanos, de aquella gente religiosa que había en aquellos tiempos, y la gente, hermanos, pues vivía de esa manera, aleluya. Hermanos, por eso es tan importante que se predique este evangelio, hermanos, porque la Biblia nos dice, hermanos, que cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hay un texto allí en San Mateo 24, 14, hermanos, que nos habla acerca de esta parte que se va a cumplir. San Mateo 24, quisiera leerlo. San Mateo 24, 14 nos dice de esta manera, gloria a Dios. Voy a leer desde el 11, San Mateo 24, 11. Dice así, estas palabras las habló el Señor, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, aleluya. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, aleluya. Hermanos, cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones,
entonces vendrá el fin. Y hoy en día, hermanos, se dice que ya se está predicando, ya está entrando el Evangelio la mayor parte del mundo, aleluya. En aquellas naciones, en aquellas razas, en dialectos, hermanos, que no se conocían, hermanos, la palabra de Dios está traduciendo, dice que está en más de 1500 idiomas y dialectos en la Biblia, y se sigue predicando, hermanos, y aquí el Señor nos dice, hermanos, que cuando este Evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin, aleluya. Es decir, hermanos, no el fin del mundo, ¿verdad?, sino el fin, hermanos, de la dispensación de la iglesia, hermanos. Y ese verso se puede aplicar que cuando dice la Biblia que cuando se complete el número de los gentiles, ¿verdad?, entonces, hermanos, vendrá, hermanos, el fin. Entonces, es decir, hermanos, cuando el último de los gentiles acepte el Evangelio, cuando el último, hermanos, de gentil, el número, el Señor sabe, hermanos, quiénes, cuántos van a ser salvos, cuántos le van a aceptar, hermanos. Cuando ese último entre, hermanos, entonces se llega el fin, aleluya.